Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Realidad Mundial. El día de hoy les traigo el tema del momento, la caída del régimen de Bashar al-Assad, el dictador sirio que fue derrocado por las tropas rebeldes de su país. Toda la información sobre este histórico evento, aquí en Realidad Mundial. Bashar al-Assad era el presidente de Siria desde julio del 2000. En dicho país existió una dictadura impuesta por la familia Assad durante más de 50 años. Con los hechos ocurridos el 8 de diciembre, este régimen dictatorial y esta dinastía han terminado. ¿Cómo fue el gobierno del dictador sirio y cuáles fueron los principales hechos ocurridos en este país en este tiempo? La historia de la dictadura siria se remonta a la década de los 70, cuando Hafez al-Assad, padre de Bashar, llegó al poder. Hafez fue un militar y político que en 1963 participó del golpe de Estado que llevó al partido Baas Árabe Socialista al gobierno. Con este partido instalado en el poder, se dio un segundo golpe de Estado para derrocar a los líderes tradicionales del propio partido, acto con el cual Hafez consiguió ser nombrado ministro de Defensa. En 1970, Assad decidió dar un tercer golpe de Estado, buscando derrocar al líder de facto, Salah Hadid. Tras el éxito de esta operación, y con el apoyo militar e ideológico de los integrantes del partido Baas, Hafez se declararía líder de Siria y haría nombramientos en el gobierno. El 22 de marzo de 1971 decide nombrarse presidente de la República y en abril sometió estas decisiones a un referéndum popular en el cual arrasó con el 99.2% de los votos. En 1973 aprobó una nueva constitución que sería la partida del oscuro régimen que dominaría el país las siguientes décadas. En el artículo 8 de dicha Carta Magna quedó estipulado que el partido Baas tenía el monopolio de la escena política y que las únicas agrupaciones partidarias que estarían permitidas serían aquellas que aceptaran el papel predominante del nuevo presidente. De esta manera, por increíble que parezca, la dictadura tenía un sustento en la Constitución. Los pilares de este terrible régimen fueron el ejército, que llegó a contar con 400.000 hombres, lo que es el 20% de la población siria, y evidentemente la importancia de la familia Assad, pues Hafez nombró a varios de sus familiares en cargos de alto rango. Durante el gobierno de Hafez se estipularían elecciones presidenciales cada 7 años, las cuales siempre resultarían abrumadoramente favorables al dictador. En cuanto a la política internacional, el primer dictador sirio intentó recuperar los Altos del Golán, un territorio que su país había perdido en 1967. Dicho intento de recuperación desembocó en la guerra de Yom Kippur, la cual ganaría Israel, cuando sus tropas casi llegan a Damasco, lo que obligó a una intervención norteamericana para firmar un alto al fuego en 1974. Otro hecho resaltante fue el envío de tropas al Líbano para pacificar la guerra interna de ese país. En 1991, Hafez consiguió convertir al Líbano en un protectorado de facto. En cuanto a alianzas políticas y militares, se relacionó con Irán y la agrupación paramilitar Hezbollah, así como con la Unión Soviética, nación con la cual firmó un tratado de amistad y ayuda militar en 1980. Con la caída del país soviético en los 90, Hafez acercó a Siria Occidente, apoyando a Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo. Siria restableció relaciones con Reino Unido a cambio de la liberación de rehenes del Líbano y la participación en la Conferencia de Paz para Oriente Próximo en Madrid en 1991. El principal problema de Siria en este tiempo fue el conflicto interno que se vivió por el descontento de los hermanos musulmanes con las decisiones del dictador sirio. En 1976, tras la intervención de Siria en Líbano, los musulmanes iniciaron una campaña de violencia en la ciudad de Alepo e incluso llegaron a tener intentos de magnicidio. El 26 de junio de 1980 se dio un intento de asesinato contra Hafez, en donde los opositores que participaron de esta acción fueron encarcelados. De a pocos, el movimiento musulmán comenzó a tener apoyo en las ciudades de Damasco y Alepo, lo que motivó a que el régimen ejecutara la masacre de Hama de 1982, en donde se estima que murieron unas 30.000 personas que se oponían a la dictadura. En noviembre de 1983, el hermano menor de Hafez, Rifat al-Assad, intenta dar un golpe de Estado, que tras ser controlado por las fuerzas armadas leales al dictador, quedó sin consecuencias. Para sorpresa de muchos, Hafez no tomó represalias contra su hermano menor, sino que lo nombró segundo vicepresidente.
En 1994, el hijo mayor de Hafez, Bassel, murió en un accidente automovilístico. Este hecho hizo que Bashar al-Assad se posicionara como heredero al poder. Así, Bashar inició estudios en la Academia Militar donde rápidamente iría ascendiendo grados hasta ser nombrado coronel en 1999. Los planes de una sucesión dinástica no eran bien vistos por gran parte del pueblo sirio, pues el país no era una monarquía. Sin embargo, cuando Hafez al-Assad falleció el 10 de junio del 2000, la Asamblea Popular enmendó la constitución para permitir que su hijo Bashar ocupara su lugar. Se llevó a cabo un referéndum que con el 97% de los votos permitió que el nuevo líder de la familia Assad asumiera el poder, continuando así con la dinastía familiar que hasta entonces llevaba 29 años en el gobierno. Durante el gobierno de Bashar se dieron hechos como la primavera de Damasco, en donde cientos de hermanos musulmanes fueron liberados de las prisiones donde estaban recluidos. Asimismo, los intelectuales del país fueron perseguidos, exiliados y enviados a prisión. El control autoritario por parte del gobierno se incrementó y se censuró totalmente a los movimientos opositores. La corrupción del gobierno se hizo más que evidente, pues las desigualdades económicas y la vida llena de lujos del presidente y los suyos no se podían ocultar. Los opositores al régimen llegaron a ser torturados y asesinados. Paralelamente, Bashar se mostraba como un político que apoyaba la lucha contra el terrorismo, pues hizo de Siria uno de los aliados más importantes de la CIA en la lucha contra Al-Qaeda. El ejército sirio cooperó en el programa de detención e interrogatorio contra los terroristas e incluso se realizaron torturas contra supuestos integrantes de esta agrupación. En 2005 se acusó a Bashar al-Assad de ordenar el asesinato de Rafik Hariri, el primer ministro del Líbano. El 14 de febrero explotó un carro bomba en Beirut, matando a 22 personas, incluido el líder libanés. Tras este asesinato, los libaneses se levantaron contra las fuerzas militares sirias y tanta fue la presión que el 5 de marzo Bashar ordenó la salida de su ejército de dicho país, poniendo fin a una ocupación de 29 años. En octubre de ese año, la ONU determinó que efectivamente la inteligencia siria había supervisado la operación del carro bomba por órdenes de Assad. La situación interna de Siria se agravaría en 2011 con la guerra civil. La ciudadanía empezó a exigir reformas políticas y el restablecimiento de los derechos civiles. Ante el incremento de la violencia en las protestas, Bashar acusó que había un complot internacional contra el Estado sirio y tildó de gérmenes a quienes se unían a los disturbios contra él. Desde Estados Unidos afirmaban que Assad había perdido legitimidad como presidente y que debía dar un paso al costado. A finales de año, se contabilizaban más de 6.000 personas asesinadas por el ejército sirio para contener esta revolución social. En enero de 2012, Assad mencionó que la victoria estaba cerca. Sin embargo, en julio de ese año, la guerra civil había llegado a tal punto que los muertos se contabilizaban en 20.000 en todo el país. Ante la evidente crisis y debilidad creciente del gobierno para contener estas protestas, más rebeldes sirios fueron sumándose a la causa de derrocar a Assad. Por más de 13 años, la revolución siria fue aumentando en violencia hasta llegar a los últimos meses de 2024, año que marcaría el fin de la dinastía Assad en Siria. Desde el 7 de diciembre se dio una ofensiva militar comandada por las fuerzas rebeldes opositoras al gobierno de Assad. Dicha ofensiva logró tomar el control de la ciudad de Homs y continuó avanzando hacia Damasco, la capital de Siria. En la madrugada del día siguiente, se confirmó que el dictador había huido del país en un avión privado. De esta manera, las fuerzas rebeldes tomaron por completo el control de la capital, terminando así con el régimen dictatorial de Al-Assad. ¿Cómo se dio este hecho y qué consecuencias tendrá para el futuro de la política a nivel mundial? Los hechos que llevaron al derrocamiento de Assad se iniciaron el 29 de noviembre de este año con la batalla de Alepo. La organización yihadista Tahrir al-Sham y sus aliados rebeldes del ejército sirio entraron en la ciudad que estaba dominada por las tropas del régimen. Esta ofensiva rebelde a gran escala resulta victoriosa, pues consigue que las tropas del ejército gubernamental se retiren de la ciudad. Se lograron derribar estatuas que hacen alusión a la dictadura y el avance hacia las demás ciudades era cuestión de días. El 7 de diciembre, la ofensiva llegó a Homs, capturando así otra ciudad importante del país, y se anunció que se buscaría tomar el control de la capital.
La madrugada del 8 de diciembre, Assad huyó en un avión privado, información que fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Ante esta fuga, las fuerzas rebeldes tomaron posición en distintos edificios gubernamentales, así como en las cárceles de la ciudad, algunos medios de comunicación y el aeropuerto internacional de Damasco. De esta manera, y con una más que sorprendente ofensiva relámpago que duró un total de 11 días, las fuerzas rebeldes sirias acabaron con el régimen de Assad y con un periodo de guerra civil que se fue haciendo cada vez más violento desde 2011. Miles de personas se congregaron en la Plaza de las Olmeyas, en el centro de Damasco, para gritar a una sola voz: ¡Libertad! Las primeras consecuencias del fin del régimen de Assad no se hicieron esperar. El dictador sirio está actualmente en Rusia, en donde se le ha dado asilo político. Las milicias rebeldes de Siria han decretado toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Desde Rusia, el ahora ex gobierno sirio comunicó a los oficiales que aún daban lucha en el país que la dictadura había terminado y les dieron órdenes de rendirse. El primer ministro sirio, Ghazi al-Jalali, manifestó que cooperará con el mando que elige el pueblo de Siria y que el país está libre de Assad. Se anunció también que se han liberado a todos los oprimidos en las prisiones del régimen. Desde Rusia, informaron que Bashar habría dado órdenes de una transferencia de poder de manera pacífica, pero el nombre de la persona que tomará el mando en Siria aún es desconocido, pues las tropas rebeldes han actuado en conjunto sin un vocero o líder claro. Lo que es seguro es que la caída del régimen de Assad es una excelente noticia para la democracia en esta región y es festejada por la comunidad internacional. La actitud de Rusia de dar asilo al dictador pone en evidencia la postura de Putin respecto a este asunto, pero si no se toman acciones armadas para tratar de recomponer el régimen, se espera que la situación no escale a mayores. De esta forma, la guerra civil en Siria ha llegado a su fin y el país puede empezar a reestructurar una democracia perdida en los últimos 50 años. El mundo celebra la caída de Assad y pide que una historia similar no se vuelva a repetir. Con las fuerzas rebeldes controlando el territorio sirio, veremos cómo se sigue desarrollando esta situación en esta parte del mundo. Además, veremos qué consecuencias tendrá todo esto para la política mundial en el 2025. Con esto hemos llegado a la parte final de este video. Ya saben que me pueden regalar una suscripción y un like si es que les gustó. Estamos muy cerca de lograr los 5000 suscriptores, a ver si los logramos antes de terminar el año. También me pueden seguir en mi red social de Instagram, en donde me encuentran como Piero-Alessandro-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.